Esto pasó hace unos años, la noche de Halloween para ser exactos. Tenía 32 años y trabajaba como bibliotecaria. Siempre me había apasionado el terror, así que decidí pasar la noche en la vieja casa del parque. La casa, construida a finales del siglo XIX, se alzaba entre árboles altos y un jardín cubierto de maleza. La atmósfera era inquietante, pero mi curiosidad me empujaba a seguir adelante. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió esa noche. Al principio todo parecía tranquilo. Instalé una linterna en la mesa y saqué mi grabadora. La casa estaba vacía, o eso creía, y el silencio era abrumador. Caminé por los pasillos sintiendo el polvo bajo mis pies. Había una sensación extraña en el aire, como si algo me observara. Me reí para mis adentros, tratando de convencerme que no había nada de qué preocuparme. Sin embargo, al caer la noche, escuché algo. Pasos, quizás. No estaba segura. Me detuve para escuchar mejor. El sonido provenía del segundo piso. Decidí investigar. Subí las escaleras lentamente y cada crujido bajo mis pies me hacía sentir que me estaba acercando a algo. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, vi una puerta entreabierta que nunca había notado. Al dar un paso hacia ella, una ráfaga de aire frío me detuvo. Mi corazón latía rápido. No podía evitarlo. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación oscura y desordenada. Todo estaba cubierto de telarañas, pero pude distinguir algunas viejas fotos en las paredes. A medida que las miraba, una voz susurrante flotó en el aire. «Recuerda». Me sentí paralizada. En ese instante, las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. A lo largo de la noche, descubrí 5 relatos que estaban conectados con la casa. Historias de amores perdidos, traiciones y desencantos. La primera historia hablaba de una mujer atrapada entre las paredes, buscando a su amante perdido. La segunda, de un niño que reía en la oscuridad. La tercera, sobre una familia que desapareció sin dejar rastro. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Empecé a dudar de mi propia cordura. Los susurros se amplificaban en mi mente, cruzando en mi cabeza, como ecos de otros tiempos. La cuarta historia me hizo sentir un miedo paralizante. Hablaba de un visitante no deseado. Fue entonces cuando escuché una respiración detrás de mí. Me giré lentamente, con la esperanza de que solo fuera el viento. Sin embargo, un hombre estaba allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Mi corazón se aceleró y el aire se volvió denso. Cuando finalmente tuve el valor de dar un paso atrás, me di cuenta de que no había nadie. Las visiones seguían. La última historia me dejó temblando. Era sobre una sombra que devoraba a quienes se atrevían a entrar. ¿Era esa la forma en que finalmente me atraparía? ¿Me quedaría atrapada en esta casa? Tal vez lo que viví era real o solo un juego de mi mente. Cuando decidí salir, sentí que algo oscuro me observaba. Miré hacia atrás por última vez, y aunque estaba sola, supe que siempre llevaría esas historias conmigo. La vieja casa me había marcado para siempre. Capítulo 2. El reflejo de la oscuridad. Una vez fuera de la casa, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. Caminé rápidamente hacia mi coche, tratando de dejar atrás aquella sensación de ser observada. El relámpago de la experiencia aún zumbaba en mi mente. Solo fue mi imaginación, pensé, pero una voz interior me decía que no estaba tan segura. Mientras arrancaba el motor, miré por el retrovisor. La oscura silueta de la casa parecía espiarme, como si perteneciera a un mundo diferente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de las historias se apoderaban de mi mente. La mujer atrapada, el niño riendo, la familia desaparecida, todo giraba como un torbellino. Decidí que debía investigar más sobre la casa. Si esas historias eran ciertas, tal vez había más que descubrir. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca, confiando en que los registros antiguos me darían alguna pista. Durante horas busqué, sumergiéndome en los documentos. Descubrí que la casa había sido un refugio para personas atormentadas. Las crónicas hablaban de eventos oscuros, de desapariciones que nunca se resolvieron, de rumores sobre un espíritu que no había encontrado descanso. Así que no estaba loca, pero ¿por qué había tenido la necesidad de volver?
Me deslicé entre las estanterías, ansiosa por encontrar más información. En un rincón apartado, encontré un libro que llamó mi atención. Tenía una cubierta de cuero desgastada, y al abrirlo, las páginas amarillentas evocaban historias de la casa que nunca había oído. Allí estaba el relato de un hombre que desapareció una noche de Halloween, justo como yo había estado allí. Sus últimas palabras habían sido: «No me dejes solo». Sentí un escalofrío recorrerme. Aunque no sabía si creía en fantasmas, sabía que cada historia contenía algo de verdad. Decidí regresar a la casa una vez más. Cargué una linterna, algo de comida y mi grabadora. Ya no era solo curiosidad. Había algo más, una necesidad de descubrir la verdad. El camino de regreso me pareció más largo. El cielo nublado reflejaba mi inquietud. Cuando llegué, la casa parecía igual de amenazante, pero esta vez estaba decidida. Entré y el aire frío me envolvió. Caminé hacia el segundo piso, el lugar que había empezado a sentir como un imán. Al llegar frente a la puerta entreabierta, el silencio era tan denso que parecía que podía cortarse con un cuchillo. En el umbral me detuve. Algo en mi interior me decía que debía retroceder, que quizás descubrir la verdad no era una buena idea. Pero pensé en el hombre que había desaparecido, en la mujer atrapada. ¿Qué tan difícil sería encontrar respuestas? Al cruzar la entrada, una sombra se movió rápidamente a mi lado. Me giré de inmediato, pero no había nada. Sin embargo, un eco de esa voz susurrante regresó a mí. «Recuerda». Mi corazón latió con fuerza. Ahora sabía que no estaba sola en esta casa. La investigación que había comenzado como curiosidad se transformaba rápidamente en algo aterrador. Sentía que algo estaba a punto de revelarse, pero también que podría no gustarme lo que encontraría. Y justo en ese momento escuché un sonido detrás de mí. Un arrastre lento, como si alguien estuviera viniendo hacia mí. Giré la cabeza lentamente. Ahí estaba, una figura borrosa en la penumbra. Pero no era una sombra, era algo más. El aliento se me detuvo en la garganta. Había vuelto para reclamar su historia. Capítulo 3. El eco de las almas perdidas. El tiempo parecía detenerse mientras esa figura se acercaba. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Era una mujer, rodeada de una neblina oscura que la hacía parecer etérea, casi inexistente. Su rostro era una mezcla de tristeza y desesperación. No podía moverme, atrapada en la mirada fija que ella me dedicaba. Era como si su dolor me atravesara. «¿Quién eres?», logré murmurar, aunque sabía que no debía esperar una respuesta. Era imposible que pudiera entenderme. La figura levantó una mano, señalando hacia la profunda oscuridad del pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quería de mí? Detrás de ella, el sonido del arrastre se intensificó. No podía concentrarme. Las historias que había leído en la biblioteca volvían a mí. ¿Era ella el espíritu que no había encontrado descanso? ¿Era la mujer atrapada, la que había estado buscando? Tuve el impulso de dar un paso atrás, pero algo me retenía. La mujer me observaba, y sentía que había algo que necesitaba compartir. Me acerqué un poco más, y en ese instante la linterna parpadeó, arrojando sombras que danzaban a nuestro alrededor. «No puedo dejarte sola», susurró, aunque su voz era casi imperceptible, como un susurro del viento. El aire se volvió gélido, pesado. En mis manos la grabadora vibraba, como si respondía a esa intensidad. Sin pensarlo, la encendí. Quería grabar todo. Quizás necesitaría pruebas de que esto no era un simple delirio. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Pero la figura solo me miraba, inmóvil, como si evaluara mi esencia. Sin embargo, en su mirada había un rayo de esperanza. Era como si esperara que yo hiciera algo, que descubriese una verdad oculta. Entonces, una puerta en el pasillo se cerró de golpe. El sonido resonó de manera violenta, haciendo eco por toda la casa. Me giré, confundida. Era la misma casa tratando de advertirme. La mujer comenzó a desvanecerse lentamente. Su imagen se desdibujaba ante mis ojos. «Espera», grité, pero ya era demasiado tarde. La penumbra se la había tragado por completo. Una sensación de pérdida me invadió.
No podía dejar que esto terminara así. Tenía que descubrir la verdad. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Avancé hacia el pasillo, donde la puerta se había cerrado. Cada paso era un reto, el susurro de mis pensamientos sobre el peligro resonando más fuerte que antes. A medida que me acercaba, sentía la presión del aire. Algo esperaba al otro lado. Al llegar a la puerta, respiré hondo. Aquí vamos, me dije a mí misma, y empujé con fuerza. La puerta se abrió con un chirrido ominoso. La habitación estaba oscura, pero un tenue resplandor emergía de una esquina. Me acerqué, y al hacerlo, el frío se intensificó, como si un aliento helado me estuviera soplando en el cuello. Cuando alcancé la luz, lo que vi me paralizó. En la esquina había un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, y dentro de él había más que mi propia imagen. Había sombras, siluetas de personas que parecían atrapadas, ojos suplicantes. Entre ellas, reconocí el rostro de la mujer. La luz titiló, y en un instante vi todo, sus recuerdos, su dolor, su historia. Ahora lo entiendo, dije casi sin darme cuenta, sintiendo que la habitación se llenaba de un poder indescriptible. Había más en la casa de lo que había imaginado. Sin embargo, esta revelación solo causó más preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era yo la siguiente en ser atrapada en esta trampa? Pero no había tiempo para dudas. Las figuras en el espejo parecían moverse, como si sintieran mi determinación. Y entonces el miedo regresó cuando escuché un murmullo profundamente inquietante. No me dejes sola. Capítulo 4. Las sombras que te siguen. El murmullo resonó en mis oídos como un eco lejano, amplificado por la soledad que me rodeaba. No me dejes sola. Esa voz me atravesó, pero en lugar de detenerme, algo en su tono me empujó a seguir. Me acerqué más al espejo, sintiendo que la conexión con las sombras crecía. Miré fijamente a sus ojos, y en un instante, la imagen del reflejo se volvió más clara. Vi a la mujer y a los otros. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, cada uno atrapado en su propio círculo de tormento. Era como si estuvieran vivos dentro de ese vidrio, esperando alguna señal. Los recuerdos que había visto poco antes empezaron a retumbar en mi mente, y comprendí que no era solo su historia, era un ciclo de pérdida que se repetía. ¿Cómo puedes ayudarme?, le pregunté sin saber si realmente quería una respuesta. Un viento gélido emergió de la oscuridad, y por un instante vi a una figura familiar en el espejo. No era solo la mujer, había otra persona, una sombra más. Parecía una niña, la misma que había visto en las fotos familiares en la casa. Solo era un reflejo, pero el horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la niña estaba mirando hacia mí, como si supiera que yo podía ayudarla, que tal vez yo era la clave. Pero de repente, la imagen se desvaneció, y el perverso susurro de «No me dejes sola» volvió a interrumpir mis pensamientos. Retrocedí. Ya no solo era la mujer, había más almas perdidas, más sombras que buscaban un refugio. Mi respiración se aceleró, y el miedo comenzó a transformarse en una mezcla de empatía y determinación. No podía dejarlas ahí, no podía permitir que esta casa las consumiera. Así que tomé la grabadora y con manos temblorosas hablé. Estoy aquí. Pueden contarme su historia. No las dejaré solas. La grabadora zumbó una vez, captando el aire pesado de la habitación. La respuesta no tardó en llegar. Un movimiento en el espejo parecía vibrar, como si las figuras estuvieran despertando, unidas a mi esfuerzo. Avancé, sintiendo que mis pasos resonaban en el eco del pasado, pero no estaba lista. Algo en el fondo comenzó a inquietarme. ¿Y si al intentar ayudar me convertía en parte de eso? Las luces danzantes del espejo me ofrecían una conexión a sus penas, pero había un precio a pagar. Tan atrapada estaba en mis pensamientos que no noté el cambio de ambiente. La habitación comenzó a cambiar, las paredes parecían encogerse, y una penumbra más profunda se cierne sobre mí. El susurro ahora era más insistente,
más fuerte. No me dejes sola, suplicaba repetidamente, y el terror se apoderó de mí cuando comprendí que ya no era un eco distante, sino un llamado directo. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo cómo la desesperación me envolvía. La atmósfera se tornó opresiva y un nuevo ruido emergió, esta vez un rasguño, como si algo estuviera tratando de salir de las sombras. Cuando miré hacia atrás, la oscuridad parecía girar, dibujando figuras que danzaban al borde de mi visión. Sudor frío me recorrió la espalda. El espejo comenzó a fracturarse, las imágenes de las almas se distorsionaron, y entonces una risa baja resonó en la habitación, profunda y malignamente divertida. Empezaba a darme cuenta de que estaba en un juego más peligroso de lo que pensaba. Debía salir de allí, rápidamente, antes de que el miedo se convirtiera en mi prisión. Pero antes de que pudiera moverme, sentí una mano fría cerrar el puño sobre mi muñeca. No estaba sola. Capítulo 5. La presencia. La fría mano sobre mi muñeca era como un hielo que penetraba mi piel y se alojaba en mis huesos. Miré hacia abajo y el terror se apoderó de mí al ver una mano pequeña, casi como la de una niña. Pero esa no era la parte más inquietante. Era la tristeza que emanaba de ella, una pena profunda que parecía atravesar el tiempo y el espacio, un eco de un dolor que no era mío, pero que lo sentía como si lo fuera. «Suéltame», grité, y la mano se aflojó levemente. Me giré para enfrentar lo que había detrás de mí, pero la habitación había cambiado. Las paredes parecían más cerca, como si el espacio estuviera encogiendo, y la penumbra se había vuelto casi tangible, presionando contra mi pecho. La risa resonaba aún en mis oídos, un susurro burlón que llenaba el aire espeso. Entonces, las imágenes en el espejo comenzaron a fragmentarse aún más. Vi caras que se retorcían en el dolor, sus ojos suplicantes fijos en mí. La mujer, la niña y otras figuras emergieron, formando un mar de rostros sufrientes que buscaban liberación. La conexión se intensificó y sentí como si sus emociones fluyeran hacia mí, abrumándome. «¡Basta!», grité, instintivamente más por preocupación que por agresividad. Quería ayudar, pero las sombras estaban tirando de mí, arrastrándome a su tristeza. Su historia, su sufrimiento, todo lo que había evocado se sentía como un peso asfixiante. «¿Quién eres?», pregunté, mirando ahora a la niña. Su rostro era familiar, pero no lograba recordar de dónde. El aire se volvió denso, casi se podía escuchar el murmullo de las historias no contadas. «¿Por qué estás aquí?». En lugar de responder, la niña sonrió, aunque no era una sonrisa alegre, era triste, cargada de una desesperanza que desgarraba. Entonces apuntó hacia el espejo. Cuando seguí su mirada, vi reflejada una escena, una habitación, la misma en la que estaba, pero en un tiempo diferente. La mujer estaba allí, rodeada por la familia, y la niña sonreía, un momento de alegría interrumpido por algo oscuro que acechaba en las esquinas del reflejo. Esto era el pasado, era la historia que necesitaba conocer. Pero ¿a qué precio? El eco de la risa maligna me invadió nuevamente, hecho de una advertencia. En un impulso, tiré de la mano de la niña, buscando escapar, pero cuando lo hice, sentí como susurros llenaban la habitación. Era como si todo se uniera en un estruendo, un coro de voces que suplicaban, reclamaban lo que se les había arrebatado. La presión del abrazo de la sombra se intensificó, y en ese preciso momento comprendí que la niña no estaba sola. Había otras manos, otras sombras que se alzaban, tratando de alcanzar algo que ya habían perdido. La grabadora comenzó a zumbir de nuevo. Parecía captar algo profundo, algo más allá de mi comprensión. «No puedo quedarme», murmuré, pero mis palabras parecían perderse en el caos. La habitación se volvió más oscura, las luces luchaban por permanecer encendidas. Era un tirón, una llamada. Algo en mí quería quedarme y ayudar, pero al mismo tiempo sabía que debía huir. Entonces vi una clara imagen en el espejo, la puerta que llevaba hacia la salida. Con un esfuerzo monumental me giré y corrí. Las sombras me persiguieron, y incluso mientras avanzaba, el eco de las súplicas se repetía en mi mente. «No me dejes sola». Resonó una vez más, pero esta vez no era solo un eco, era un grito desgarrador que prometía perseguirme incluso fuera de esa habitación. Salí corriendo de la habitación, sintiendo como la oscuridad intentaba atraparme una vez más, pero en mi desesperación ya sabía que este encuentro era solo el principio. Algo me aguardaba en la casa,
y descubrir lo que sucedió antes era mi único camino hacia la libertad. Capítulo 6. Atrapada en el eco. Al salir al pasillo, el aire se sentía más fresco, pero una opresión aún anidaba en mi pecho. La luz intermitente del pasillo era un alivio, aunque las sombras seguían avanzando, como si esmeraran a que bajara la guardia. Me detuve un instante, intentando recuperar el aliento y procesar lo que acababa de vivir. Las imágenes en el espejo todavía retumbaban en mi mente, las voces resonando más allá de mi entendimiento. ¿Qué fue eso?, me pregunté en voz baja. No había respuesta, solo el monótono susurro del viento filtrándose por las grietas de la vieja casa. Una parte de mí quería escapar, pero otra me instaba a volver y desentrañar los secretos que habían quedado atrás. Decidí regresar a la sala donde había encontrado la grabadora. Si había algo en la grabadora que pudiera arrojar luz sobre la niña y la mujer, necesitaba saberlo. Caminé con cautela, cada paso revestido de una mezcla de miedo y determinación. La grabadora aún yacía en el mismo lugar donde la había dejado, su luz tenue brillando tenuemente. La levanté con manos temblorosas y presioné el botón de reproducción. Al principio, solo escuché el sonido blanco del vacío, pero luego una voz emergió, suave y murmullante. «Ayúdanos», la misma súplica de antes. Sentí que me estremecía. Era como si cada sílaba estuviera impregnada de dolor. «¿Ayudar? ¿A quién?», murmuré, sin esperar una respuesta. Mientras la voz continuaba, una imagen fugaz cruzó mi mente. La visión del espejo, la alegría que se retorcía en dolor. Había un hilo que conectaba a todas las figuras, un lazo que se me antojaba un misterio a resolver. Sin previo aviso, una ráfaga de viento apagó la luz. La oscuridad se deslizó rápidamente, envolviéndome en un abrazo gélido. Luché por mantenerme en calma, pero la sensación de que algo se acercaba se intensificó. Luego escuché una risa, la misma que había atormentado mis pensamientos antes. Tragué saliva y me forcé a moverme. No podía quedarme aquí. Debía salir. Avancé a tientas hacia la puerta, pero en el instante en que la abrí, tropecé con una figura oscura que emergió del rincón. Mi corazón se detuvo. Era la mujer del espejo. «No puedes irte», dijo con un tono melancólico, pero también había una nota de urgencia. Sus ojos, llenos de lágrimas, penetraban en los míos. «Necesitas escuchar». No tenía idea de cómo responder. ¿Escuchar qué? Apenas logré articular, mi voz temblando mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Mi historia», murmuró, y en ese momento la grabadora pareció cobrar vida. La voz de la mujer comenzó a contar un relato sombrío, una lucha, una traición, y el eco de ese dolor resonaba con cada palabra. Mientras hablaba, la habitación cambió nuevamente. Esta vez era un espacio diferente, un lugar que reconocía como la sala de estar de aquella familia. En las paredes brillaban fotografías enmarcadas, momentos felices que, de alguna manera, ahora estaban manchados de tristeza. Podía sentir su carga. «Todo lo que nos hicieron», la mujer continuó mientras gesticulaba hacia los rostros sonrientes en las fotos. «No te vayas, no puedes dejarme aquí». Mis pies se quedaron inmóviles. Algo en su mirada me mantenía cautiva, pero al mismo tiempo esa misma conexión me llenaba de pánico. Recordé la súplica de la niña. Le pregunté, intentando mantener la calma, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y una risa burlona retumbó por toda la casa. Era más fuerte esta vez, casi tangible. Entonces lo vi. Una sombra más oscura que la noche misma emergió del rincón. Sus ojos, rojos y fulgurantes, fijos en mí. En ese instante, comprendí que no estaba sola, y el horror de la casa necesitaba algo más que solo mi atención. «¡Corre!», gritó la mujer, mientras la sombra avanzaba. Fue un grito de desesperación, y su súplica resonó en mi mente mientras me giraba y corría hacia la salida. Una sensación de inevitabilidad envolviéndome. No podía dejar que me atrapara. Lo sentía. El eco de la historia que necesitaba conocer me seguía, pero ahora había algo más en juego.
Un rostro se dibujaba en la oscuridad, y su propósito podía ser más siniestro de lo que jamás imaginé. Capítulo 7. La huida. Corrí sin mirar atrás, el pulso acelerado y la respiración entrecortada. La risa burlona se mezclaba con un zumbido en mis oídos, creando un caos ensordecedor. Cada paso resonaba como un latido desesperado contra el suelo de madera, que parecía retorcerse bajo mi peso. La angustia se apoderó de mí, y no podía evitar sentir que no solo corría para escapar, sino también para entender lo que me perseguía. Mientras esquivaba los muebles en la penumbra, recordé la advertencia de la mujer: no te vayas, pero todo en mí gritaba que debía hacerlo. La oscuridad se expandía, devorando la luz, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Busqué la salida, mi mente desenfrenada tratando de encontrar una ruta familiar en un lugar que se había vuelto extraño, un laberinto de sombras. De repente, una mano fría como el hielo me tocó el hombro. Me detuve en seco. El pánico se heló en mis venas. Giré lentamente, esperando ver la sombra acechante, pero en su lugar vi a la mujer. Su rostro estaba distorsionado por el miedo, reflejando el horror que yo sentía. «Debes irte», repitió, su voz un susurro que apenas rasgaba la negrura. «No hay tiempo». «¿Por qué?», logré preguntar. El aliento se me cortaba mientras una sensación de desesperación me invadía. «Ella debe ser liberada», dijo, señalando la sala, «para que yo pueda hacerlo. Tú debes ayudar». Sus ojos eran pozos vacíos, y en ese momento comprendí que su angustia también era la mía, un eco de lo que habíamos vivido. Me quedé paralizada. «¿Liberada? ¿Quién?» «La niña», gritó, y con sus palabras una verdad inimaginable se hizo evidente. La niña que había visto en el espejo no era solo un recuerdo. «No puedes dejar que esa sombra la atape». Como si la presencia oscura hubiera oído su advertencia, la sombra se acercó más, emanando una fría malevolencia que me hizo retroceder. «Ayúdala». No tuve más remedio. Un impulso profundo, casi instintivo, me llevó hacia la sala donde todo había comenzado. La grabadora aún estaba allí, su luz titilando, como un faro en medio del caos. Sin pensarlo más, la recogí y presioné el botón de reproducción nuevamente. La voz de la mujer fluyó a través de los altavoces, esta vez más fuerte, más clara. Ella fue la última, la cruel revelación. Nos ocultaron, nos atraparon, pero tú puedes liberarla. ¿Cómo?, pregunté casi en un grito, mientras la sombra se deslizaba más allá de la puerta, llena de intención. Encuentra la verdad, insistió. Busca en el espejo, está allí. El eco de sus palabras reverberó en mi mente, y comprendí que cada imagen en el espejo que había visto estaba ligada a ese lugar. La risa de la niña, el dolor de la mujer y mi propia resistencia contra el destino eran parte de un ciclo interminable. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Con un salto ágil, volvía a la sala donde el espejo había sido mi prisión y mi salvación. La sombra se arrastraba detrás de mí, impulsada por un deseo voraz. El aire estaba grabado con promesas antiguas de miedo, y desafiando mi terror, me acerqué al espejo, sintiendo cómo un calor intenso fluía hacia mí. Las imágenes distorsionadas empezaron a cobrar vida. Mientras el reflejo me miraba, vi a la niña atrapada entre el tiempo. «Ayúdame», susurró su voz, desesperada y llena de esperanza. Su angustia se entrelazó con mi valentía. En el centro de todo estaba yo, y comprendí que la única forma de salir era a través de la verdad que nunca había querido enfrentar. Pero lo que descubrí en aquel instante cambió todo. «Te liberarás», prometí, y en ese momento la sombra hizo su movimiento definitivo. Mientras el eco de las sombras retumbaba, supe que no solo luchaba por la niña o la mujer, sino por mi propia alma. Y luego, un nuevo grito, un nuevo enfrentamiento, estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La revelación. El mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras la sombra se precipitaba hacia mí. En un instante, comprendí que la verdad detrás de todo esto no solo era oscura, sino también aterradora. La figura negra se retorcía, su presencia era un llamado a la desesperación. «La niña», grité, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la libertad o a mi perdición.
El frío sacudió mi cuerpo, pero no podía darme el lujo de sentir miedo. Ignoré el terror que amenazaba con paralizarme y extendí la mano hacia el espejo. La superficie era pulsante, como si estuviera viva. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. De repente, el reflejo cambió. Vi la escena por la que había pasado antes, la casa, la niña, la mujer. Pero esta vez había más. Una imagen de mí misma, atrapada en el espejo, sonreía desde la oscuridad. ¿Qué significa esto?, murmuré, aterrorizada por la posibilidad de que yo fuera parte de la misma historia de sufrimiento. La conexión se hizo evidente. La mujer, la niña, todos estábamos atrapados en un ciclo, y yo era la clave. «Tienes que romper la ilusión», dijo la voz de la mujer, resonando en mi mente. «Ese es el poder que posees». Con un aliento profundo, miré al espejo. «Soy más fuerte que tú», le grité a la sombra, aferrando mi determinación. «No me atraparás». La sombra se detuvo, momentáneamente alejada por la fuerza de mi declaración. Podía sentir la energía girando a mi alrededor, como si el aire se cargara de electricidad. Las imágenes comenzaron a girar, mostrando recuerdos que no eran míos, pero sentía el dolor en cada uno. Recordé la risa, el juego en el parque, los gritos ahogados en la oscuridad. De repente, entendí que la niña en el espejo estaba sintiendo lo mismo. «Estoy contigo», le prometí. «No estás sola». La violencia del ambiente se acentuó. La sombra trató de lanzarse hacia mí una vez más, pero en lugar de huir, avancé. Con cada paso, la realidad a mi alrededor tembló. «La verdad es más poderosa que tus mentiras», rugí, sintiendo que el poder de mis palabras resonaba en el interior del espejo. Un destello brillante surgió de mi pecho, conectándome directamente con la niña. La sombra comenzó a replegarse, como si mi fe la repeliera. «Libérala», grité. «Eres solo un eco de su miedo». La imagen del espejo cambió abruptamente. En lugar de sumirse en la oscuridad, la niña comenzó a brillar. La luz la conquistó, iluminando su rostro de esperanza. «Por favor», murmuró, «ayúdame». El tiempo pareció detenerse. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar y comprendí que debía enfrentar mi propio miedo. Las lágrimas afloraron mientras me enfrentaba a la imagen de la otra yo en el espejo. «No soy un reflejo de tu dolor. Soy la fuerza que vendrá». Entonces, de un empujón, di el paso en el espejo. Todo se oscureció, mientras la luz estallaba, envolviéndome en una explosión de sentimientos. Miedo, añoranza, pero sobre todo, esperanza. La sombra gritó. Un sonido gutural que llenó el espacio, mientras yo comenzaba a perderme en la luz. Había un vacío, una separación entre el pasado y lo que estaba a punto de ser. Y en ese giro de destino, un nuevo capítulo comenzaba. Pero no podía dejar de pensar. ¿Qué pasaría si no regresaba de este viaje? Capítulo 9. El viaje. Desperté en un lugar extraño. La luz era intensa, como si el sol estuviera a mis espaldas, pero el aire era frío y húmedo. Abrí los ojos, y a mi alrededor no había nada familiar. Estaba en un bosque frondoso, con árboles altos que se alzaban hacia el cielo. La sensación de desconcierto me envolvió como una niebla. «¿Dónde estoy?», murmuré, confundida. El silencio era absoluto, roto solo por un suave susurro del viento que agitaba las hojas. Entonces, algo se movió a lo lejos. Me giré rápidamente, el latido de mi corazón resonando. Vi una figura, una silueta pequeña, con el cabello rubio ondeando al viento. «La niña», exclamé, sintiendo un destello de esperanza. Corrí hacia ella. «Espera, por favor». Pero cuando me acerqué, la figura se desvaneció, como si jamás hubiera estado allí. Me detuve en seco.
Un escalofrío recorrió mi columna. No puede ser, murmuré, mi voz temblando. Esto no puede estar pasando. El bosque pareció cobrar vida. Los árboles se movían como si respiraban, y una brisa gélida recorrió mi piel. Debo encontrarla, me dije, apretando los puños. Comencé a caminar. Cada paso era un acto de valentía. La incertidumbre nublaba mi mente, pero no podía rendirme. De repente, escuché un llanto. La melodía triste sonaba familiar, llena de dolor y anhelo. Mi corazón se aceleró. Seguí el sonido, adentrándome más en el bosque. La luz del día se desvanecía y sombras comenzaron a alargarse a mi alrededor. Solo un poco más, repetía, abrazando la determinación. Al entreabrir un claro, el llanto se hizo más fuerte. Allí, en el centro, vi la figura de la niña. Ella estaba de pie, entre sombras danzantes, su rostro empapado en lágrimas. ¿Por qué lloras?, le pregunté, acercándome con cuidado. Estoy atrapada, respondió ella, su voz un eco desgarrador. No puedo salir de aquí. Sus ojos reflejaban un abismo de tristeza. Tú también estás atrapada. Mis piernas temblaron ante sus palabras. No, no estoy atrapada, reafirmé con todas mis fuerzas, recordando mi lucha. Te prometí que te ayudaría. La niña me miró fijamente, buscando algo que quizás no sabía que necesitaba. No puedes entender. La sombra está en todas partes, se alimenta de nuestro miedo. Casi podía sentir la presencia del terror acechando. Debemos unir nuestras fuerzas, dije, invocando la determinación que había encontrado antes. Surcamos el claro juntas, buscando una manera de liberarnos. La sombra comenzó a moverse a nuestro alrededor, deslizándose y apretando como hilos de oscuridad. No te acerques, grité, levantando mis manos. Tu poder no nos controlará. Un destello de luz surgió entre nosotras. La conexión que sentía antes volvió a resurgir, y con ella el poder de la verdad que había reclamado. La niña sonrió débilmente, sintiéndose respaldada en su fragilidad. Debemos recordar lo bueno, señalé, lo que nos hace fuertes. Nos concentramos y comenzaron a fluir recuerdos, risas, abrazos, juegos, planes de aventuras compartidos. La sombra retrocedió, rugiendo de frustración. Pero entonces, en un giro inesperado, la tierra tembló. Un grito desgarrador resonó a nuestro alrededor y el cielo se oscureció. ¡Turre!, grité mientras comenzábamos a movernos. Pero algo más profundo dentro de mí se despertó. No escaparé más, grité a la sombra mientras luchábamos contra la vertiente oscuridad. Este es nuestro destino y lo enfrentaremos juntas. La luz brillante brotó una vez más, pero el costo era incierto. Y en medio del caos, el viaje apenas comenzaba. Con la niña a mi lado, sabría que el verdadero desafío estaba aún por venir. Capítulo final, el último eco. Sentí que el tiempo se desvanecía mientras me enfrentaba a la sombra que danzaba a nuestro alrededor. La figura oscura se retorcía, ahora alimentándose de mi miedo y el de la niña. Pero en lugar de retroceder, lo que encontré en mí fue la inquebrantable determinación de no dejarme llevar por el terror. Recordé las risas, la calidez de los momentos felices que habían sido robados. No estamos solas, le dije a la niña. Tienes que confiar en mí. Las palabras resonaron en el eco gélido de aquella dimensión. Se aferró a mi mano y sentí su pequeño corazón latir con fuerza, un compás de valentía. Miré hacia la sombra, que comenzó a emitir un sonido distante, como una risa burlona. Tú no puedes vencerme, exclamé con mi voz temblorosa, pero me concentré en el poder que ya había despertado en la conexión con la niña. Nuestras historias son más fuertes que tu oscuridad. La luz comenzó a brillar en nuestro interior, y mientras la sombra intentaba envolvernos, elevé mis manos. Visualicé el espacio que nos rodeaba. Las sombras no eran solo oscuridad, eran ecos de las historias de aquellos que habían estado atrapados. Historias que reclamaban ser escuchadas. La niña parecía percibirlo también. Miré sus ojos y vi la chispa de esperanza reflejada en su rostro. Nos concentramos, fusionando nuestras fuerzas. Comenzamos a recordar.
no solo momentos felices, sino también la verdad de nuestras experiencias. La mujer atrapada, el niño que reía, la familia perdida. Sus historias estaban entrelazadas en un eco interminable, sus almas clamando por liberación. La sombra lanzó un grito que reverberó en el aire denso, pero, a medida que nuestra luz se intensificaba, vi cómo comenzaba a debilitarse, sus contornos difuminándose. Estaba perdiendo su poder al ser expuesta a la verdad. Extendí la mano hacia ella, y en lugar de temor, sentí compasión. Había sido una prisión de su propio odio y dolor. No tienes que seguir atándote a ese sufrimiento, murmuré. Libérate y deja que estas almas encuentren paz. Con ese último eco de palabra, la luz estalló. Las sombras retumbaron como ecos perdidos, y vi cómo la figura oscura se desvanecía, sus gritos distorsionándose en el viento. Un estallido de paz recorrió el lugar, como si toda la carga se hubiera soltado. El bosque que nos rodeaba se iluminó, reflejando un nuevo amanecer. La niña sonrió, su imagen se volvía más luminosa. Lo hicimos, dijo, y en su voz había un nuevo sentido de libertad. Sin embargo, mientras la niña comenzaba a desvanecerse en la luz, sentí un nudo en mi pecho. Tenía miedo de perder la conexión. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Pero mientras lo hacía, su sonrisa se amplió. Siempre estaré contigo, respondió, y en ese instante supe que nuestra lucha había tenido un significado más profundo. Su esencia se fusionó con la luz cálida, llevándose consigo las sombras de su pasado, pero dejando una estela de claridad. Desperté sobre el suelo fresco del bosque, rodeada por el sonido de la naturaleza despierta. La casa había desaparecido. A mi lado estaba la grabadora, y la miré con nostalgia. Sabía que había grabado todo, pero no había respuestas en las pistas de lo que había sucedido, solo un profundo susurro de paz. A veces pienso en ellos, en nuestros encuentros y la lucha que compartimos. ¿Era todo real o simplemente un eco de mis miedos? Supongo que permanecerá como una pregunta, y sin embargo, me he dado cuenta de que el verdadero terror no estaba basado en lo sobrenatural. A veces, lo más aterrador es enfrentarnos a las sombras que llevamos dentro. Me mudé a otro lugar, y aunque no volví a escuchar sus voces, en lo profundo sé que las historias nunca se desvanecen, permanecen en el aire, dispuestas a ser contadas una vez más.